Si visitar Madrid ya era para mí un sueño hecho realidad, imagínense el tener la oportunidad de poder ir a otras ciudades de España. Y Toledo, la ciudad de las tres culturas, esa capital de la región que es conocida por sus monumentos medievales, árabes, judíos y cristianos, en su maravillosa ciudad amurallada, se convirtió en la primera parada. La verdad es que fue una prima la que me dijo que si iba a España, definitivamente un lugar que no debería perderme, ese es Toledo. Y créanme que no mintió. Sus monumentos, sus edificios, sus murallas, sus calles, sus artesanías, todo, en serio, todo te conquista. Una curva abierta a la derecha. Su gran diversidad de estilos artísticos que convergen en el casco antiguo de la capital de Castilla-La Mancha la han convertido en un auténtico museo al aire libre que además han permitido que la UNESCO la proclame como Patrimonio de la Humanidad. Para donde voltees habrás encontrado algo digno de llamar tu atención, ya sea la catedral, la plaza del ayuntamiento, los edificios renacentistas del Palacio Arzobispal, o bien las tiendas con artesanías típicas, con objetos de damasquinado, cerámica, piel, bordados y por supuesto las que a mí en particular me llaman muchísimo la atención porque a mí me encantan las espadas. Tarragona es una hermosa ciudad costera española, poco reconocida a nivel turístico, pero que tiene un patrimonio romano protegido por la UNESCO desde el año 2000. No es una ciudad grande en extensión territorial, pero sin embargo cuenta con muchas cosas interesantes que tienes que ver y visitar. Por ejemplo, está la avenida principal, que es la Rambla Nova, un paseo de más de 1 kilómetro que atraviesa diagonalmente la ciudad y que desemboca en el Balco del Mediterráneo. Un gran mirador ubicado a 40 metros sobre el nivel del mar que ofrece unas vistas majestuosas. Cuenta además con un castillo medieval, un anfiteatro romano que tenía una capacidad para 14,000 personas y que fue construido en el siglo II. Allí en Tarragona también podrás encontrar la Plaza del Fórum, la Catedral de Tarra, la Plaza del Rey, la Torre del Pretorio, además de un circo romano que podría llegar a albergar en sus mejores épocas hasta 30,000 personas. En verdad no debes perder la oportunidad de visitar Tarragona. Además se encuentra a solo aproximadamente 1 hora con 15 minutos de Barcelona. Así que si vas para allá, pues date aunque sea la oportunidad de pasar unas horas ahí en Tarragona y verás que no te vas a arrepentir. La ciudad de Zaragoza es la capital de la provincia homónima de Zaragoza. Esta ciudad es la más poblada de España tras Madrid, Barcelona, Valencia y Sevilla. Está a las orillas de los ríos Ebro, Huelga y Gallego y del Canal Imperial de Aragón. Y además cuenta con más de 2000 años de historia. Se encuentra a medio camino entre Madrid y Barcelona. En Zaragoza podrás encontrar murallas, templos, basílicas, palacios, casas señoriales y plazuelas. Y al igual que en Toledo y Tarragona, los romanos, musulmanes, judíos
y cristianos han dejado un enorme legado cultural. Sus monumentos y lugares obligados de visitar son la Plaza del Pilar, la Basílica del Pilar, el Palacio de la Lonja, la Aljafería, el Acuario, el Jardín Botánico y por supuesto es un lugar en donde no puedes perder la oportunidad de comer sus deliciosas tapas. Además, como ya dijimos, pues tiene un gran legado histórico y cultural en todas sus calles, avenidas y lugares. En los últimos años, los lugareños han encontrado una actividad de moda que es pasear el río Hebrón en piraguas. Es decir, cualquier embarcación tripulada por uno o varios individuos que se impulsa por medio de una pala. Bien puede ser un kayak o una canoa. Si hay una ciudad de España que llama mucho la atención, definitivamente esa es Barcelona, la capital de la Comunidad Autónoma de Cataluña. Ubicada a las orillas del mar Mediterráneo, a unos 120 kilómetros del sur de la cadena montañosa de los Pirineos y de la frontera con Francia. Su historia se extiende a lo largo de más de 4.000 años y en la actualidad está reconocida como una de las ciudades globales por su importancia cultural, financiera, comercial y por supuesto turística. Barcelona se divide administrativamente en 10 distritos y tiene además 10 playas, una de las cuales, por cierto, está reservada al nudismo. Barcelona definitivamente es una ciudad cosmopolita y es muy reconocida por su arte y su arquitectura. Y cuando de arte y arquitectura se trata, definitivamente hay un nombre que inmediatamente salta a la memoria, y esa es la Iglesia de la Sagrada Familia, la cual está declarada por la UNESCO como Patrimonio de la Humanidad. Esta emblemática construcción fue realizada por Gaudí y por Luis Domenici Montaner. Esta y otros sitios modernistas creados por Antoni Gaudí adornan la ciudad. Gaudí, quien por cierto nació en Tarragona, en el año de 1883 aceptó suceder a Francisco de Paula en su construcción hasta su muerte. En la actualidad continúan aún sus obras y se prevé que para el año 2026 estas terminarían después de 144 años. Es una de las mayores atracciones del mundo y millones de personas la visitan cada año. Tiene un costo general de 15 euros y una visita a la basílica más una guía te podría costar 24 euros. Y aunque la Sagrada Familia es la más famosa, otras construcciones realizadas también por Gaudí son muy visitadas. Ahí está el Parque Güell y la Pedrera. En Barcelona también encontrarás el Museo Picasso, la Fundación Joan Miró, el Museo de Historia de Barcelona, que incluye varios sitios arqueológicos romanos, además de hermosos e interesantes barrios medievales y barrios góticos. Por supuesto que no pude dejar de visitar el famoso estadio de Camp Nou del definitivamente muy popular equipo de fútbol de Barça o de Barcelona. Este equipo fue fundado el 29 de noviembre de 1899 por Hans Gamper y es uno de los equipos con más títulos en toda España y el mundo. Cuenta con 26 títulos de la Liga, 30 trofeos Copa del Rey,
3 trofeos mundial del Club FIFA y 5 trofeos de Liga de Campeones. Antes que el Camp Nou fuera el estadio oficial del Barcelona, el Camp de les Corts fue el estadio del Barça de 1922 a 1957. Actualmente el Camp Nou es un estadio de 5 estrellas y caben sentados 99.354 espectadores. Por cierto, si están interesados en adquirir una camiseta original de la primera equipación 2019-2020, les costará como mínimo 90 euros. Tuve la oportunidad de entrar a su tienda y en verdad es espectacular toda su mercadotecnia. En esta ocasión solo tuve la oportunidad de visitar estas 4 provincias españolas, sin embargo yo espero regresar pronto y poder volver a visitar estas y visitar muchísimas más, porque de cada una me llevo realmente experiencias maravillosas que creo nunca voy a poder olvidar. Pues bueno, espero que pronto nos volvamos a ver en otro video. Recuerden que de la serie de España ya queda un video más que es sobre Madrid y obviamente ya mi despedida de España. Esperemos que ustedes también hayan quedado muy complacidos con todos estos videos y con todas las experiencias que pude compartir con ustedes. No dejen de visitar mis redes sociales, suscríbanse porque recuerden que aparte de que es gratis, a nosotros nos ayudan muchísimo para poder seguir haciendo contenido. Bueno, pues nos vemos en los próximos videos y chao.